personal o marca corporativa, hablamos, para mí existe una categorización en tres tipos. En campaña hablamos de la marca de la campaña, del partido y del candidato. Y en gobierno hablamos de la marca gobernante, marca equipo de gobierno y marca de injerencia en el territorio. Esos son los tres touch points de campaña y gobierno que tiene un ciudadano común. Cuando yo construyo un plan de marca, porque vale la pena aclarar, el tercer aspecto, una causa fundamental. Dentro de cualquier marca personal tiene que haber una causa. Tú seas un albañil, seas un arquitecto, seas un ingeniero, director de una empresa, líder político, gobernante, alcalde, prefecto, concejal, siempre vas a lograr que haya una comunidad que influenciar a partir de que tú llevas las banderas de una causa. Buenas amigos de Politicólogos, me encuentro con Miguel Jaramillo Luján, estratega y consultor, ganador de Napolitan Victor Awards en el 2020, a Mejor Campaña Regional del Año, Magíster en Comunicación de la Universidad EAFIT, Máster en Comunicación de la Universidad Complutense de España, licenciado en Comunicación y Periodismo, autor del libro Marca Poder, que es el tema que refiere hoy día, la marca personal para políticos, y elegido como entre las 100 personas más influyentes de la política en América Latina en 2019 por la revista Washington Compol. Tenemos el honor de estar con este invitado realmente de lujo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. David, un saludo muy cordial para ti, para toda tu audiencia, para todos los queridos amigos allí en Perú y en toda América Latina que ven acá a tu espacio. Un placer siempre poder atender tus llamados y aquí estamos para lo que pueda servirles. Gracias Miguel. Vamos al tema que nos convoca, lo de marca personal para políticos. Para ir demarcándonos y definiendo conceptos, marca personal es lo mismo que imagen personal. No sé si podríamos hacer esa diferenciación de entrada entre marca personal, imagen y reputación, tal vez para no mezclar los conceptos y tenerlo más claro y ir hacia un mismo concepto a lo largo de la entrevista. Claro que sí, David. En términos, digamos, de ciencias de la comunicación, la imagen es esa primera experiencia que construye imaginario. Es esos primeros segundos, esos primeros minutos, ese primer contacto que genera esa primera impresión del otro, sea corporativo, sea personal, sea cualquier tipo de sujeto. Siempre que nos acercamos a alguien, tenemos una impresión que se define en un adjetivo. Generalmente cuando se trata de un ser querido, un hijo, podemos llegar hasta dos adjetivos, ¿cierto? Y desarrollar esa imagen en el tiempo, en varios contactos, en varios intercambios, genera lo que llamamos reputación. La reputación es esa generación de confianza o esa imagen que yo puedo irla madurando a partir de un constructo reputacional que me blinda frente a sensaciones inmediatas en el sujeto corporativo, en el sujeto personal. Y si hablamos de marca, no estamos hablando ni de logotipos, ni de colorcitos, ni de imagen, ni de personal shopper, ni de nada de esas tonterías. Digo tonterías porque son accesorios, sino que estamos hablando de una relación de confianza percibida por parte de los usuarios, por parte de los prosumidores. Yo no creo hoy en receptores, ni siquiera en perceptores en la cadena comunicacional. Esos fueron estudios de los 70 y de los 80 que hoy están reevaluados. Hoy hablamos de prosumidores digitales, en su gran mayoría, que son personas que producen y consumen contenidos, co-crean con nosotros contenidos. Entonces, para mí la marca no es otra cosa que el contacto con una comunidad a la cual yo activo, llevo a la acción, porque de lo contrario no hay marca. Para mí la marca no es un logotipo, la marca no es decir que yo le hablo a una comunidad que no hace nada por mí, sino que yo tengo marca o he construido o he hecho un trabajo sólido de marca cuando además de una imagen gerenciada y gerenciable, he contactado a una comunidad o tengo una comunidad que hace algo que de una u otra manera yo provoco desde una influencia. El concepto de marca entonces vendría a ser mucho más grande que el concepto de imagen. Sí, por supuesto. Uh-huh. La imagen parte, y en esto vale la pena revisar varias teorías frente al tema de imaginarios, parte más desde el tema de los imaginarios. Armando Silva, Colombia y otros expertos en semiótica y semiología, el mismo Humberto Eco lo plantea.
estamos hablando desde un contacto, desde la propia percepción, desde los propios imaginarios, desde los constructos que cada uno desde su micromundo hace. Por eso cuando hablamos de una imagen pública, estamos hablando de un concepto que trata de ser corporativo en tanto gerenciable, pero si no se gerencia ese concepto, igual va a ser un concepto tácito. Yo siempre lo digo, tú eres marca e imagen y reputación también, desde la prueba de embarazo hasta la tumba y más allá. Si tú decides gerenciarlo, pues vas a poder concitar esa comunidad en favor de lo que tú necesitas en imagen, reputación o marca. Si no, igual esa comunidad, la realidad, la casualidad lo va a hacer por ti. Quién sabe cómo salgas librado. Llámate un ministerio, una universidad, una corporación, una empresa o un ser humano. Y desde el mundo político, del sector político, ¿cuáles son las características de la marca personal en los políticos? Porque me imagino que hay para profesionales, sector corporativo, famosos, etcétera. Pero en el sector político, ¿qué es lo que marca la pauta de la marca personal? Pues en el sector político, para nadie es un secreto que hoy estamos afrontando uno de los momentos de mayor crisis de la política, la llamada clase política, los políticos que por más que uno se esfuerce en aclararle a gran parte de la opinión pública que la política per se existe desde que el hombre está en el planeta Tierra y existirá hasta que eh, aniquilemos este planeta, no lo sé, hasta que se acabe la vida en este planeta, porque es un ejercicio de concertación colectiva. Sin embargo, si vamos a temas mucho más pragmáticos en clave de marca personal o marca corporativa, hablamos, para mí existe una categorización en tres tipos. En campaña hablamos de la marca de la campaña, del partido y del candidato. Y en gobierno hablamos de la marca gobernante, marca equipo de gobierno y marca de injerencia en el territorio. Esos son los tres touch points de campaña y gobierno que tiene un ciudadano común. Cuando yo construyo un plan de marca, porque vale la pena aclarar, la marca no se crea. Cuando ustedes vean por ahí a un charlatán o alguna persona diciendo vamos a crear tu marca, eso es mentira. La marca es una esencia que está en tu ADN, que hace parte de tu mismidad, que está contigo desde que tú naciste, ¿cierto? Desde que estabas en el vientre de tu madre ya había una experiencia de imagen sobre ti, ya estaban buscando tu denominación, que la denominación no es marca, que también Ok, algunos dicen, claro. es que mi marca es David. No, Mm, no, eso no es tu marca es la experiencia que le generas a los demás. Entonces, digamos que en esas etapas es una falacia, es una mentira, es un chiste decir que se construye marca. ¿Se construye un plan para gerenciar la marca personal? Sí, por supuesto. 5 aspectos claves de la marca de un político modelo 2022. Pues primero, hay una marca que es digital y una construcción de reputación digital que está construida por la huella digital. Ese tema es fundamental, ¿cierto? Hoy en la política, tener una mala reputación digital es un tema que hay que gerenciar. Yo no diría que sea bueno o malo. Yo no entro aquí en temas morales, y más en América Latina que ah, tenemos esa tendencia. Donald Trump es un tipo muy odiado, pero como lo odian, votan por él. Hoy en Colombia o Pedro Castillo en Perú podría ser muy odiado por la derecha o por la izquierda, y ese reconocimiento también por el odio le genera una cresta que hace que la gente voto favor o castigo, por odio, por emociones. Entonces, más allá de esas categorías, ese es un primer tema. Un segundo tema es, digamos, dentro de la política, está dado por la construcción del personaje. ¿Cuál es el personaje que tú construyes y que te permite moverte por el storytelling en el que tú quieres caminar? Tercer aspecto, una causa una fundamental. causa. Dentro de cualquier marca personal tiene que haber una causa. Tú seas un albañil, seas un arquitecto, seas un ingeniero, director de una empresa, líder político, gobernante, alcalde, prefecto, concejal, siempre vas a lograr que haya una comunidad que influenciar a partir de que tú llevas las banderas de una causa. El cuarto elemento es el arquetipo, ¿cierto? El arquetipo es entender que dentro de la representación de lo que aspira y espera una ciudadanía en campaña o en gobierno, tú tienes que conocerte lo suficiente a ti mismo para saber tú qué puedes representar al servicio de ellos, ¿sí? Y existen más o menos 57 tipos de arquetipo básico desde la Gestal y desde diferentes teorías que abarcan este tema del arquetipo de marca. Y un quinto elemento que me parece supremamente importante es el entender que sin tierra no hay aire. El político que no sabe hacer bien su trabajo en tierra nunca va a poder hacerlo ni en el metaverso bien.
Entonces, sí en Ok. el cara a cara, sí en la reunión, sí en el espacio físico, sí en el apretón de manos, sí en el contacto directo, no están ocurriendo cosas para tu campaña, para tu gobierno, si no estás haciendo gestión de recursos, si no estás materializando con una maquinaria amarilla una vía, construyendo una escuela, haciendo algo concreto, lo digital no te lo va a resolver. No se ha inventado eso todavía, por más imaginario, por más metaverso que haya, sin tierra no hay aire, y eso es importante tenerlo claro en esos 5 principios de marca personal, mi querido David. Ahora, voy a coger la última parte de lo que me has mencionado para ponerte un caso, y hablar me parece bien interesante hablar sobre este caso. El caso de Franco Parisi, candidato presidencial de Chile, que Uh no -huh. estuvo en el territorio, eh, sin embargo, quedó tercero, ¿no? Tuvo una causa, tenía ya una reputación construida con anterioridad, hablando de al menos algunos de los aspectos que me has mencionado. Sin embargo, esto último no tenía el ganado un espacio en el territorio porque simplemente no podía acceder al país por cuestiones ya personales, digamos, ¿no? ¿Cómo explicar eso? Quedó tercero en las elecciones, sacó un 12%. Tuvo Se apoyo y trata, tuvo representantes en el Parlamento. claro, en el caso de Franco Parisi, pues lo que hay que señalar es que se trató de una circunstancia que lo alejó del territorio, pero que indudablemente detrás de él estaba el partido de la gente, estaba su participación dentro de la Asamblea Constituyente y estaba pues de una u otra manera que él ya había sido candidato presidencial y ya había recorrido el territorio, tenía estas, en el año 2013 fue candidato presidencial, de una u otra manera es un hombre de unas características populistas de derecha política, había sido docente de una u otra manera y aunque vivía en Estados Unidos, de una u otra manera tenía una acción desde lo académico que era real y Claro, unas comunidades en la parte académica que hoy ya son los adultos en el país austral. Entonces, yo creería que aunque en el momento actual del 2021 él era candidato, él ya era una marca reconocida, tenía una comunidad y venía haciendo un trabajo incluso por el público chileno migrante que materializaba en las redes, pero que estaba en el territorio. Entonces, yo lo que me refiero es que hay gente que aparece como el conejo en el sombrero, caen en paracaídas a un territorio o caen en paracaídas al mundo paralelo de las redes sociales y creen que solo con redes sociales pueden ir adelante o que las crisis las pueden resolver solo con redes sociales o que no es necesaria una propuesta programática que se base en la experticia, que en este caso, en el caso de Parisini, pues ya él la tenía. Entonces, yo creo que es bueno diferenciar esos dos temas. Entonces, claro, acá hay que resaltar lo importante que ha sido para él construir su marca personal para afrontar tal vez un momento en donde él aún no haya estado presente en la elección, esa imagen construida, claro, de un académico, de alguien que vela por los intereses del pueblo, con un discurso político, toda esa construcción le ha servido a él sin necesidad de estar en el territorio, poder afrontar una elección y para mí, bueno, claro, era un resultado un poco sorprendente el 12%, Porque pero también era una figura outsider, no era la era figura una figura outsider. tradicional de los partidos, digamos, como digamos, los partidos tradicionales hoy en general están en una crisis profunda, pero él representaba, a pesar de sus controversias por supuesto acoso sexual, Sí, sí, por sí. las irregularidades electorales, incluso en 2017, donde también aspiró y estuvo presente en el territorio chileno, o el tema de las pensiones de alimentos también en su histórico electoral, pues de una u otra manera se trata de un personaje que tenía una notoriedad, tenía una comunidad, movía un público y hoy, en contraste con las anteriores oportunidades, representaba el partido de la gente en una coyuntura muy especial de Chile. Y supo meterse y robarle votos a Kantz. Yo creo que, digamos que de una u otra manera, no habría Gabriel Boric sin Parisini. Sin pare, claro. Claro, porque los Lo votos que de la sí. derecha yo creo que se partieron un poco o se fragmentaron un poco por acción de este político chileno. Sí, sí, y bueno, al final esa antipolítica tuvo más consenso con Boric que con Kast al final para la segunda vuelta. Pero me pareció interesante el caso, que a veces siempre lo cuento con algunos especialistas en marketing digital, ¿no? O algunos estrategas. En este caso, ¿cómo nosotros podemos o qué tenemos que medir para construir una imagen personal en la política?
¿Qué tener en cuenta para partir de ceros o para una imagen que ya existe? para partir de ceros? Bueno, para partir de ceros hay que decirle a la gente que nadie parte de ceros. Ah, Nosotros somos sujetos digitales, más si somos centennials, ujú. porque somos nativos o son nativos digitales, y los que no son nativos digitales, los que no somos, pues podríamos ser millennials o generación X, nos ha tocado convertirnos, actualizarnos y hacernos visibles. Lo primero es eso, aunque suene fuerte y suene como muy, digamos, contrastante, es decirle a cualquier persona que por mínimas que hayan sido sus acciones del pasado, hay que hacer un inventario de qué ha sido, ¿cierto? ¿Cuál ha sido su historia personal? Yo en esto apelo mucho a una evaluación de mismidad y es buscarse en el pasado, buscar el origen y el liderazgo que usted cree tener en su época escolar, buscar la comunidad en la que vivió, la casa en la que vivió, quiénes fueron sus cuidadores, cuál es su origen y cuál ha sido su trayectoria a lo largo de todos estos años. ¿Qué de eso está registrado en el mundo del Internet? Cuando usted se googlea, cuando usted se busca en redes sociales, motores de búsqueda o ha dejado alguna huella digital, que a propósito en estos días mi abuelita de 90 años me decía, no, es que yo no, yo le decía, abuelita, sí, usted tiene documento de identidad y está en Google, Está en se la Google. quiere, la busco. 90 años. No, no tengo redes sociales, no tengo, sí, pero venga, 4 o 5 menciones tenía ella ahí por su carnet de identidad, por la registraduría, por participación en una elección, por menciones que le hicieron en redes, porque tú puedes no tener redes, no tener Google, no tener portal, no tener nada, pero siempre hay algo en el mundo de la web y de la deep web, ¿cierto? De la web profunda. Mm. Entonces, uno no puede subestimar eso, hacer un estudio de ese pasado de deep web y de la web visible te va a permitir saber de qué parte, ¿cierto? De qué es lo que partes, primero. Segundo, es tratar de entenderse muy bien y entender desde la propia mismidad cuál es tu misión de vida. Esto suena como digamos, a salida de la materia de religión del colegio, Mm. pero no, o sea, hay que hacer un retiro con uno mismo y preguntarse cuál es mi misión y hacia qué le estoy apuntando, hacia dónde le estoy apuntando. Y en eso hay que entender que hoy la política se basa mucho en, lo decía ahorita, en una causa, ¿cierto? Y también en una comunidad. Y yo por más que me esfuerce en no construir comunidad, siempre voy a tener comunidad alrededor. Mi grupo de amigos, mi grupo de vecinos, los familiares, el colegio, la universidad, los de la fiesta, los del trabajo. Siempre hay una comunidad alrededor donde genero amores y odios. Así yo sea mi sonrisa, así yo sea mi simpatía, siempre habrá alrededor mío gente que me reconozca o que me deteste, pero viva pendiente de lo que yo hago. Ambos son muy importantes para tu comunidad de marca. Y obviamente tienes que empezar a hacer un trabajo de estructura, de crear tu propio equipo de trabajo, eso es fundamental, tener siquiera 3, 4 personas que te puedan ayudar a ti a hacer equipo, ojalá empezando con un voluntariado y posteriormente pues empezar a buscar opciones de poder que te puedan permitir salir adelante. En medio de esto, muy importante entender que, o trascendental entender que tu carrera política se construye hacia los años que vienen muy en el entorno digital, ¿cierto? Muy en el entorno de lo físico, pero con una gran supremacía de lo digital. Por ende, hay que saber gestionar, administrar muy bien tu marca digital, partiendo de lo que ya existe y empezando a cimentar aquello que tú quieres que la gente perciba de aquí a 5 o 10 años. Hoy estoy en esta situación. Yo pudiera, reconociendo esta situación que no me avergüenza, de aquí a 5 años construirme como el defensor de la especie animal, de aquí a 5 años construirme como el hombre de la vivienda digna, de aquí a 5 años construirme como un gran líder de opinión en materia de recuperación económica o generación de empleo o emprendimiento. Todo arranca con algo temático. El político no es político porque decía ser político, que entre otras cosas hoy es poco rentable. Que tú le digas a tu comunidad yo soy político, empieza porque ahí arrancaste perdiendo el año. ¿Sí? Es real, ¿cierto? En términos de administración de marca. El político o el líder natural se construye a partir de identificar muy bien su nicho de público, cuál es su causa, Ujú. cómo voy a contar eso y empezar a traer a las personas que también debaten, analizan o les gusta eso por proximidad física territorial, por proximidad psicológica, se parecen a ti, así están en otro país, en otro territorio,
por proximidad política, por afinidad frente a centro, derecha, izquierda, por proximidad de partido, qué partidos, qué segmentos funcionan y qué matices alrededor tuyo, y por una proximidad de marca, porque habrá otras personas que también en lo temático estén tratando temas parecidos o estén buscando nichos parecidos. Cuando tú centras esos aspectos y los tienes claros, pues yo creo que vas a empezar a construir una carrera política, no marca, que eso es muy importante, vas a empezar a gerenciar tu marca, A que es gerenciar la distinto. marca. Ahora, en lo que me dices es importante, lo que estabas hablando un poco al comienzo, de esta construcción de reputación en cuanto al historial que uno tiene. Pero, ¿cómo yo sé, y no sé si estoy bien o estoy mal, tú me corregirás, Miguel, si esta escala valórica o estos adjetivos que me puedan poner me sirve para después yo definir un tono de comunicación? Por ejemplo, si yo sé que la gente me tiene aprecio, me tiene estima o me considera un académico o me considera una persona sociable, etcétera, ¿cómo yo puedo llevar toda esta información que tengo hacia una acción clara en términos de comunicación? ¿Cómo llevar todo esto que yo tengo a una acción clara? Pues a mí me parece que es importante entender que siempre tenemos tres cosas básicas, por más espontáneo que sea nuestro ejercicio de comunicación. Siempre tenemos una base de datos, siempre tenemos un público objetivo muy definido y siempre tenemos unos canales de comunicación. No, es que yo soy primitivo y vivo en la era de las cavernas. Bueno, pues allá tendrás tu fuego y tu tapete para poder mandar señales de humo. Estoy exagerando, ¿no? Ujú. Vamos a hablar de una persona promedio en una zona rural peruana, colombiana. Como mínimo tiene un celular donde tiene 100 contactos. Hay Claro, una base de datos, hay ¿sí? una base de datos. Segundo, tú tienes una comunidad a la que le estás hablando y esa comunidad está cerca de ti por algún motivo. Yo siempre he hablado de que el interés es lo que conecta a las personas a la política. Todos estamos ligados a la política porque nos interesa algo, un cambio, una transformación, un porvenir, un mejor futuro, un puesto de trabajo, un contrato con el Estado, lo que sea, pero siempre existe ese interés. Esa gente que está alrededor tuyo está por un interés y crecerá en la medida en que ese Claro. interés sea mejor comunicado. Y lo tercero, que también lo decía ahorita, es tienes unos canales. Mal que bien tienes una mensajería, mal que bien asistes a unas reuniones de amigos, mal que bien puedes acudir a una carta escrita, mal que bien un día cumples años y convocas a las personas. Esto sin hablar de Facebook, Twitter, Instagram, presencia digital, una página web, donde tú estás, digamos, haciendo un trabajo por tratar de trascender y darte a conocer. Entonces yo creo que esos tres pilares en mayor o menor dimensión le permitirían a cualquiera de los cibernautas que nos está escuchando, televidentes, en fin, poder categorizar y entender, bueno, cuál es mi punto de partida. Yo lo que quiero que se tome conciencia es que esto no es un tema espectacular de contratar una agencia de publicidad y algo que, sino que entre más orgánico se dé, va a ser mucho más provechoso para el personaje, seas tu panadero, verdulero, político, alcalde. Cada nivel y cada profesión tiene una especialidad, claro, pero en clave de marca personal, tus audiencias valoran mucho más las cosas orgánicas que las cosas que se dan, y más en tiempos como el año 2022, que se dan de manera prefabricada u oportunista. Claro, pero ¿y cómo yo defino un tono de comunicación? O de repente no lo tengo que definir, tengo que actuar de acuerdo a lo que soy de manera natural, con mi público objetivo, ¿no? De acuerdo a los canales de comunicación que he definido, o de acuerdo a un diagnóstico, sí hay un tono de comunicación, hay una manera de comportarse. Yo creo, David, que quienes se esfuerzan mucho por generar un manual de marca, un tono de comunicación, un volumen, un estilo, finalmente terminan edulcorando lo orgánico. Yo creo que lo que hay que partir es de lo que yo te estoy diciendo, de identificar la propia mismidad, qué es lo que me hace sentir cómodo, cómo me quiero comunicar, quiénes son mis comunidades, porque finalmente esas comunidades que yo atraigo llegan a mí es por mi personalidad, y cuando yo ya he pasado la mayoría de edad,
pues definitivamente tengo un carácter y una personalidad que ya no se transforma en una enorme proporción, sino que continúa siendo el mismo. Eso hace más sostenible una carrera política. Aparecerán dos o tres gurús, comillas, muy comillas, de la imagen pública, decirte que te pueden disfrazar y convertir en algo, pero los disfraces se rompen al vivir y la gente Ok. no es tonta. Vimos la época del Gran Hermano, hoy somos cyborg con esto, con este aparato en la mano, hay miles de cámaras que toman nuestra realidad. Entonces, ¿de qué sirve fingir o de qué sirve no hacer una imagen sostenible? La imagen sostenible se construye desde el orgánico. Construida desde el orgánico, identificada desde el orgánico, yo ya sé, me pasa con mis clientes, cómo deben ser los colores, cómo debe ser el tono, Claro. qué música es la adecuada, porque es esa naturalidad de esa persona la que queremos reflejar y no edulcorar o disfrazar a alguien. Ahora, tener una marca también te construye un relato, un discurso que puede estar dentro de un frame o un marco. Eh, Tal vez puede haber acciones que por lo orgánico que se puede hacer te haga salir del marco o del frame. La selección de marca, digamos, permite hacer un frame, sin embargo, el ejercicio de framing, Ujú, ¿cierto? Y de priming, ujú. así como la agenda setting de tus propios medios, ya la seleccionas tú de acuerdo con los propósitos o intereses que buscas. Vale, Claro. tú tienes un framing, seleccionas una parte de tu vida que es la que quieres contar, la conviertes incluso en tu elevator pitch, esos 20 segundos de impacto en los que quiero contarle al otro quién soy y por qué debe respaldarme, apoyarme, votar por mí, sumarse a mi equipo, no sé, el propósito que sea. Pero de ahí en adelante viene, digamos, un priming y es seleccionar muy bien los temas que yo voy a comunicar, según el timing también, según los tiempos de mi audiencia para poderla hacer crecer. Y viene obviamente una agenda setting que es un saber manejar los acontecimientos dentro de mis propios canales de comunicación para que todo me favorezca a mí, para que todo indique, digamos, mis atributos de marca, mi valor de marca. Entonces, creo que hay que tenerlo en cuenta. Ese framing inicial o ese framing macro sería como una delimitación de marca, donde yo incluyo temas en los que tengo que señalar para qué soy bueno, a quién me quiero comunicar, dónde genero utilidad, dónde genero trazabilidad con las personas, dónde me veo natural como marca, ¿cierto? Pero luego viene la selección comunicacional a lo largo del tiempo, donde tienes que hacer un permanente framing para poder ubicar los temas en los que tienes especificidad y aquellos que no, y rehuirle a los temas. Ahí, digamos que los principios de Kotler, para algunos muy olvidados, para mí recontravigentes de precio, plaza, producto, promoción, tienen gran vigencia frente a lo que tú eres como producto político, un eterno debate, si somos productos, si son servidores, si no, Sí, pero sí, sí, sí. finalmente la percepción opera así en el ser humano. Ok. Y, a ver, a mí me parece muy importante lo que estás tocando porque desde la visión de marca, yo lo veo así, como que engloba muchas cosas y te resuelve varios temas de acuerdo a la comunicación con el elector o con los ciudadanos o la población. Pero tú cuando hablas con el político, cuando estás con él y le dices, hay que definir tu historia, hay que saber qué vamos a decir, qué vamos a contar de ti. ¿Cómo saber qué desechar y qué no desechar? ¿Cómo saber qué desechar o qué no desechar? Me Pues a imagino que mí no toda la me sirve historia mucho, funciona, digamos, ¿no? Hay parte de la historia que no, que queda en el político, pero que no se pueden contar, o el político a veces quiere sí, contar algo definitivamente. y no va con la No, yo creo campaña. que, digamos que el camino hacia uno saber qué seleccionar o qué no seleccionar, reitero, se da mucho desde un propósito espontáneo de poder identificar primero la propia mismidad, de hacer un camino que le permita a uno decir, hombre, yo tengo estas aptitudes y estas actitudes y quiero seguir un camino que me lleve hacia el servicio público. Eso me tiene que llevar a mí a tomar una serie de decisiones de vida, de mi formación académica, de la configuración de mi familia, de entender muy bien qué de lo que yo tengo, que pueden ser virtudes, defectos, fortalezas, debilidades, digamos, es lo que yo quiero explotar o aprovechar. Y tú dirás, bueno, defectos, sí, hay políticos en los cuales hay defectos que se convierten en virtudes para las audiencias o que conectan con las audiencias,
¿cierto? El mal carácter, Mm, en muchos casos el ir en contra de principios normados como algo establecido por las diferentes sociedades, ser disruptivo, ser irreverente, pues podría generar una notoriedad que en un momento determinado le ayude para luego catapultar una carrera política. Entonces es perder como el miedo a mostrarse de una manera más natural. Ahora, en la selección de esos temas, tener en cuenta las aptitudes, para qué soy bueno, qué puedo ofrecer yo, las actitudes, es decir, qué me motiva, qué me mueve, qué me apasiona, es lo básico. Y en lo otro, pues tratar de concentrarse en tres elementos. Primero, ¿qué diferenciales tengo yo en relación con ese otro líder político que confronta conmigo en el mismo territorio dentro de la misma temática? ahora, ¿Cuáles son mis mayores diferenciales en mi fenotipo, en mi aspecto físico, en mi aspecto, en lo ok. que yo reflejo, en lo que yo genero? Para eso, pues, importante estudiar eso en los demás, desde los demás. Diferenciación, también generar, digamos, un ejercicio de poder plantear qué es lo único e irrepetible que yo le ofrezco a ese mercado que quiero cautivar, qué es lo único e irrepetible que yo le ofrezco a ese mercado que yo quiero cautivar y que no tienen mis otros rivales. Y lo tercero es poder desarrollar un relato de referenciación, ¿cierto? Es decir, ¿qué quiero yo que digan, piensen o sientan las personas en mi ausencia y que los haga actuar en favor mío? ¿Qué quiero yo que digan, piensen o haga actuar o, digamos, movilice esa comunidad en mi ausencia? Porque cuando yo estoy presente, pues la gente dice, uy, señor Jaramillo, señor Luján, usted es lo máximo, usted bla, 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 bla. Pero yo me voy y la gente, ¿qué dice de mí? Este es un consultor agresivo, este es un tipo que tan, muchas cosas que sí, seguramente no dicen de ti, pero que más allá de si son buenas o malas, deben favorecer tu propósito, deben favorecer tu propósito. Entonces ahí no se trata de que todos digan cosas muy bonitas, porque a la hora de la verdad de pronto este eres el más intrascendente de los líderes políticos, porque todo el mundo te aplaude, y efectivamente cuando eres un buen político eres signo de contradicción. Bueno, primero me estabas haciendo acordar a Trump, ¿no? Tal vez algunos defectos que él tenía, la irreverencia, etcétera, lo convirtieron en un líder para un determinado público, ¿no? En este caso un poco más conservador, republicano, etcétera. Eh, Voy a darte un ejemplo eh, de una construcción de repente podría ser mal gerenciada en lo que es comunicación de gobierno. El presidente Castillo. No sé si viste la entrevista de Fernando de Rincón al presidente Pedro Castillo, donde él construye su imagen, su historia, su reputación a partir de un hombre de pueblo que es profesor, que pertenece a una zona rural del Perú y que es una persona del pueblo más. A partir de esto, cuando nacieron algunas preguntas del periodista, Fernando de Rincón como que lo arrincona, y en ese momento, tal vez por la presión, pero yo creo que por el concepto que él tiene de su imagen y de su marca, lo lleva a decir, yo no fui preparado para ser presidente, yo no soy un político, que en términos a veces en campañas alejarse del personaje político te puede dar También es un personaje, ciertos votos, pero también estás pero construyendo un personaje. claro, Es que así te alejes del personaje político, también estás construyendo un personaje. claro, También es parte de la estrategia. es parte de la estrategia, claro, pero tal vez en estos términos de gobierno, durante el gobierno, yo creo que pudo haber sido una debilidad que él tiene al no tener un grado más de presidente, una investidura presidencial, y lo llevó a cometer ese error durante la entrevista. Tal vez es una marca mal gerenciada. No necesariamente. Lo que pasa es que yo creo que si hay que ver con demasiada malicia, no maldad, malicia, y hacerse muchas preguntas cuando se tiene un personaje como estos. Yo no creo que esto haya sido fruto de tantas casualidades como nos quieren hacer ver en Perú. Yo pues tengo, aparte de tener un hijo peruano, viví muchos años en la querida Perú y tengo un gran contacto con Perú. Y yo creo que Castillo no es tampoco un personaje tan del azar. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno no se ha hecho las suficientes preguntas, no tiene demasiadas fuentes de su equipo político, de quiénes son sus patrocinadores, sus auspiciadores y a qué fuerzas del poder político económico está respondiendo, pues se queda con la imagen simplemente proyectada.
pero no va al fondo de la reputación o de la construcción del proyecto de marca política. Entonces seguramente allí hay un arquetipo de un profesor rural, el sombrero, el lápiz, hay una iconografía, una representación, pero debajo también hay la construcción de un relato que lo conecta o lo desconecta con la realidad. Y cuando uno lee el humor social del peruano promedio en el momento electoral y ahora, la gente está hastiada del político tradicional, de la corbata, de la banda, de la medalla, de ese lenguaje un tanto colonial Ujú, que ujú, ha dejado, ha marginado por fuera a mucha gente en la sierra o en la selva y se ha ujú. convertido en hegemónico y centralista alrededor del fenómeno cultural limeño. Entonces yo creo que ahí hay que ir un poquito más al fondo. Desde la percepción podría ser un tema de una altisonancia planificada, con el ánimo de acercarse más al humor social de los apolíticos. Sin embargo, esto lo lleva a decir, yo no soy un político, no fui entrenado para ser presidente, y esa cuña fue la que prácticamente lo dejó mal parado en los sectores políticos y en la opinión pública. Hay medición al respecto de que esa afirmación generó eso, porque acuérdate que Perú es Ujú. bastante grande, la clase política limeña a veces tiene una percepción, pero él es un producto ¿de quién? De los políticos tradicionales, de los partidos tradicionales, más Claro, del pueblo. ¿Quién puede evitar la claro, claro, vacancia? claro, claro, Entonces claro, habría que claro. hacerse esas preguntas. Claro, específicamente acá sería de los sectores políticos, propiamente dicho, ¿no? Pero claro, claro, la pregunta que me dices es válida. Si dentro de la población esa declaración de repente no ha sido mal recibida, pero sí mal recibida en los sectores políticos. Yo creo que está bien esto y hay que estudiar un poco más a profundidad, como tú dices, y medir. En este caso, para ir finalizando la entrevista, dentro de un gobernante, me lo dijiste al principio de la entrevista, pero quisiera a ver si me lo podrías resaltar de nuevo. ¿Cuáles son estos aspectos de marca personal que tiene que resaltar un político? ¿Cuáles son los aspectos de marca personal que tiene que resaltar un político? Yo creo que lo más importante es tener una narrativa que sea coherente con su mismidad y su causa, con esa esencia que él representa. Yo, digamos, por más, te decía cuando se cortó el tema, por más que yo tenga o sea, unos honorarios adecuados o las condiciones contractuales adecuadas, si no hay feeling en mis clientes es muy difícil que yo pueda trabajar con ellos porque trato de meterme al fondo de la persona y allá es donde está la mismidad, que es lo que lo hace sentir cómodo a él para poder plantear una estrategia. Entonces yo puedo verte a ti, decir tu fenotipo, no sé qué, tu historia, no sé qué, porque me lo dijo tu esposa, tu hijo, tu papá, pero si yo no tengo una conversación fluida contigo, es difícil que yo pueda sacar algo que te haga cómodo a ti o que te ponga cómodo a ti. No se trata de darte gusto a Mm, ti, sino de orientarte desde mi conocimiento de qué puede funcionar en el campo del triunfo electoral y el camino electoral, pero a partir de lo que a ti te haga cómodo y de lo que tú eres, no a partir de un modelo que me ha funcionado en otras campañas y que lo traigo acá para que me funcione igual, claro, que es el peor consejero de un consultor político. Entonces yo creo que los aspectos que más debe tener en cuenta dentro de la marca personal un líder político, pues obviamente está el ecosistema digital, cómo está tu nombre, cómo está tu diferenciación, cómo está tu unicidad y cómo está el entorno frente a esto. Segundo, un buen trabajo de benchmarking. Nunca tú estás solo en un territorio, siempre existen competidores con los cuales tú confrontas en posicionamiento de marca. Pueden ser amigos, conocidos, rivales políticos. No se trata de una aversión o una adversidad, sino de ver o entender que en ese corazón decisión del ciudadano tú riñes con políticos que están llenando el mismo vacío y que tienes que tener una participación en el mercado importante para poder tener aspiraciones. Tercero, yo creería que hay que estar muy atentos a la escucha social digital. Hoy la escucha social digital bien. y las herramientas, digamos, de comunicación que entregan las escuchas sociales, no las comerciales que le venden por ahí a uno por un paquete de galletas en internet, sino herramientas realmente serias de escucha social, te pueden permitir entender en el ecosistema digital qué dice la gente sobre ti, cuáles son las personas que pudieras tener contacto, dónde hay públicos cautivables, dónde construir una comunidad digital con cédula en mano, con adultos, con personas que te puedan respaldar para ser esa persona movilizable un día de elecciones. Desde la escucha social tener tu nube de palabras, desde la escucha social tener los sentimientos que generan tus intervenciones, medirlos permanentemente y con esa herramienta pues obviamente tener también
un equipo o una persona o un ejercicio de investigación permanente de cada una de las acciones que tú vas llevando a cabo. Y que obviamente haya una estrategia en tu trabajo, porque el que no sabe para dónde va ya llega, y el que llama estrategia cualquier tontería o cualquier ocurrencia, pues va rumbo al abismo. Interesante. ¿La escucha social la recomiendas antes o antes y durante? Todo el tiempo, cualquier intervención, cualquier discurso, cualquier cosa que se haga, cualquier fotografía, cualquier video, cualquier publicación tiene que atender a una escucha social, a un timing, obviamente a una causa, a una narrativa. Ok. Entre menos le dejes tú al azar las cosas, pues menos va a ser un tiro al aire lo que vas a hacer en clave de lo que tú publicas en redes sociales. Muchos políticos lamentablemente ven los social media y o las redes sociales, que son cosas totalmente distintas, como si fueran pasquines de la campaña, o sea, como si fuera un periódico donde está informando a la gente, y se pierde el 80-90% del potencial que tienen estas herramientas y sus algoritmos para el posicionamiento de marca por cuenta de esa torpeza. Miguel, para mí ha sido una entrevista muy nutritiva, muy enriquecedora. Eh, te doy gracias. Hemos visto algunos casos, Chile, Perú, hemos hablado de conceptos, hemos hablado de herramientas, diagnósticos, aspectos. La verdad es que muy enriquecedor. No sé si quieres dar algunas palabras finales. No, David, agradecerte a ti, agradecerles a todos allí en Perú, un país que quiero demasiado. No perdamos el contacto, sigamos conversando, y Sí, claro. feliz de haberles aportado, digamos, desde este ejercicio de todos los días, que es académico y es pragmático. Sí. Permanentemente nos movemos en los dos ámbitos de la academia y la práctica desde nuestra empresa, tratando de plantear hipótesis y tratando de entender cómo está cambiando este mundo de la política y de la comunicación política. Muchas gracias, Miguel, por la entrevista. Espero volver a conversar contigo. Gracias. Con el mayor de los gustos. Bueno.